Bueno, eh, ahí está. Lo que empezamos a ver es el tipo de error. ¿Sí? En lo que es el tipo de error tenemos, vamos a decir a X, que es el número exacto. Que voy a querer aproximar. Y X barra va a ser la aproximación. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos módulo de X menos X barra, esto va a ser exactamente lo mismo que X barra menos X. ¿Sí? Dependiendo de qué cuenta nosotros vayamos a hacer, nos va a convenir para despejar el módulo una escritura o la otra. Esto es lo que nosotros vamos a llamar como error absoluto. Le ponemos con la E abs. ¿Sí? El error absoluto en sí no me dice qué tanto error tengo. Tal vez yo tengo un error absoluto de 10 y es un error muy pequeño, tal vez tengo un error absoluto de 0,5 y es un error enorme. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta de si el error es muy grande o no respecto de los números que nosotros estamos manejando? Justamente con el error absoluto sobre el número que nosotros estamos aproximando. Esto me da lo que llamamos el error relativo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tener un error de 10 en aproximando un número del orden de 1.000.000 es un error muy chiquito. Tener un error de 10 aproximando un número en el orden de 20 es un montón. ¿Se entiende? Y el error es exactamente el mismo, el error absoluto. ¿Sí? Si yo quiero aproximar el número 20 y tiro el número 30, es un error bastante grosero. Ahora, si yo quiero aproximar 1.000.000 y digo 999.990, y es muy parecido. ¿Se entiende? ¿Sí? Acá donde ustedes responden sí, no, más o Sí, menos. sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué tipos de aproximación vamos a usar? En lo que son los números, ¿sí? Si nosotros queremos aproximar un número, vamos a usar dos tipos de aproximación. Uno que se llama truncado o truncar directamente, que para truncar nosotros vamos a decir, bueno, en qué decimal o en qué dígito vamos a cortar, ¿sí? Y el resto cortamos y tiramos, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros hagamos truncado o redondeo, que es el otro tipo de aproximación que vamos a usar, lo que vamos a indicar es a cuántos dígitos vamos a aproximar o qué cantidad de dígitos de corte, ¿sí? O tantos números de corte van a ver que dice en la guía, ¿sí? El truncado es, elijo la cantidad de dígitos y tiro el resto, así. Entonces, por ejemplo, si X es 1, vamos a hacer esto, 1.234.567, ¿sí? Y yo digo truncado en 3 dígitos, vamos a poner en 4 dígitos. Bueno, la aproximación es esto. O sea, el 567, 567 lo tiro directamente.
¿Se entiende? Sí. Ese es truncado. O ¿Hace sea, no falta, me... Sí, hace falta poner los ceros esos o ya? sí, si vos no pones los ceros, te dice 1234. 1234. Ok, sí o sí, cada vez que trunco un número, le pongo ¿Se todos ceros. entiende? Entonces vos lo que haces es cortás y el resto son ceros. Para eso, lo que después vamos a Ok, empezar a trabajar es la escritura de notación científica. Eso la vamos a usar bastante. Pero sí, si no, nosotros no ponemos los ceros, estamos aproximando 1.234.567 por 1.234. No tiene nada que ver. ¿Sí? Si nosotros lo que queremos es la aproximación, bueno, listo. En este caso tiramos el 567. ¿Se entiende hasta acá? sí, sí. Bien. Ese es el truncado. Ahora, el redondeo, ¿sí? Una vez que elijo el número de dígitos, me fijo en el siguiente, en el dígito siguiente, ¿no? Entonces, si el siguiente tiene 0, 1, 2, 3, 4, dejo igual. Y si el siguiente tiene 5, 6, 7, 8, 9, sumo 1. ¿Qué significa esto? El número anterior era X, y X barra en este caso, o sea, la aproximación, si yo hago el corte en el 4, el siguiente es el 5. ¿Sí? Estoy en este caso. Entonces, el número que yo voy a aproximar va a ser este. ¿Sí? Siempre me va a pasar que el error absoluto, de redondeo es menor o igual que el error absoluto de truncado. O sea, puede ser igual, puede ser igual. Si en vez de, si X es 1.234.444, ¿sí? El X barra en los dos casos es 1.234.000. ¿Por qué? Porque el siguiente es un 4. Entonces en el truncado yo tiro esto y pongo un 0. Sí, y en el redondeo, como es un 4, estoy en este caso, entonces en los dos casos me queda así. Ustedes avisen cuando haya algún compañero en sala que no estoy dejando entrar, pues no estoy mirando la compu. ¿Se entiende lo que digo? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien. Lo que ustedes tienen en las primeras guías, ¿sí? En los primeros ejercicios, es empezar a escribir lo que son los números aproximados, ¿sí? Ya sea usando redondeo, ya sea usando truncado. Esperen que les quiero compartir pantalla. No.
Bien. Dice, consideremos los valores en R, truncar los números en los dígitos 3 y 4, redondear los números en los dígitos 3 y 4. Es para empezar a practicar. ¿Sí? Calcular los errores absolutos y relativos de las siguientes aproximaciones P por P barra, ¿sí? Donde acá ya me da la aproximación. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? Estos números ustedes los ponen en la calculadora y los aproximan por estos, de acá. ¿Me entiende? Entonces con eso calculan los errores relativos y los errores absolutos. El otro día en clase estuvimos viendo cómo hacer el 3, encontrar el intervalo más grande en el cual debe encontrarse la aproximación para que aproxime a P con un error relativo de máximo de 10 a la menos 4. ¿Sí? Esto hicimos el otro día en la clase. Una pregunta. Sí, Ahí el 2 antes de, no sé si vamos a tener el 3. Hay que, en el C, por ejemplo, que es 8 factorial, ¿no? O sea, sí, ¿y ahí qué escribe? ¿8 por 7 por 6 por 5? claro. Ok, está bien. Sí, por eso, o sea, el P ustedes lo ponen en la calculadora. Depende de la calculadora que tenga, le dan 12 decimales. Listo, con Ok, eso alcanza. A ver, el número pi tiene infinitos decimales no periódicos, entonces nunca van a, o sea, salvo que usen la expresión pi, nunca van a escribirlo exacto. ¿Sí? Siempre que corten en algún decimal están haciendo una aproximación. Siempre. No importa. Sabiendo eso, lo que nosotros sí. vamos a hacer es, bueno, 22 séptimos es una aproximación de pi. Está bien, ¿Sí? sí. Que se Porque, usó mucho tiempo en la antigüedad. ok, Lo mismo, E a la 10, ustedes lo ponen en la calculadora. E de por sí es un número irracional, o sea, que tiene infinitos decimales no periódicos. Cuando lo elevo a la 10 me va a quedar otro número irracional. Entonces, que yo lo aproxime por 22.000, bueno, es una aproximación. ¿Será buena, será mala? No lo sé. Eso es lo que ok, ustedes van a ir evaluando. El tema de los errores relativos me va a decir qué tan buena es la aproximación o no. está bien. ¿Y puede ser que te dé negativo en algunos casos? O No, yo porque hice. siempre usamos módulo. Por eso, está bien, está bien. Siempre niega positivo, ok, está bien. Al usar módulo, lo que nosotros estamos garantizando es que siempre eso me dé positivo. Ok, está bien. Listo. ¿Sí? Perfecto. En el punto 4 dice, efectuar los siguientes cálculos exactamente. La idea es, como ustedes tienen operatoria de fracciones, que utilicen toda la operatoria de fracciones para escribir el cálculo cuánto me da. ¿Sí? Aplicando la aritmética de corte a 3 dígitos, es que ustedes aproximen cada uno de los números, ¿sí? Truncando a 3 dígitos, después redondeando a 3 dígitos y después calculen el error relativo y absoluto cometidos en los puntos 2 y 3, ¿no? Eso es lo que a ustedes les va a aparecer lo que se llama la propagación del error, ¿sí? Mientras yo vaya sumando y restando los números, el error se va a mantener dentro de lo que se llama el mismo orden, ¿sí? O sea, va a ser relativamente similar, porque a veces el error que yo voy usando, voy teniendo, puede sumar error o restar error, entonces va más o menos como en lo mismo. Por ejemplo, si acá en vez de 4 tercios tengo 2 tercios, 2 tercios es 0,6 periódico, ¿sí? Y un tercio es 0,3 periódico. Si yo uso el redondeo, bueno, dependiendo cómo voy redondeando, me queda más o menos parejo, ¿sí? Cuando empiezo a multiplicar, ¿sí? Que es el caso del C, empiezo a multiplicar o dividir, estamos en prácticamente lo mismo, empiezo a multiplicar también el error. Entonces, cuando empiezo a multiplicar los errores, se empieza a propagar. ¿Sí? El tema es que cuando nosotros empezamos a propagar los errores, y dependiendo de las cuentas que nosotros vayamos haciendo, lo que yo les explicaba la semana pasada a los chicos, es, puedo tener un error muy grosero, donde en una modelización, si yo cometo errores muy groseros, el resultado final no me sirve. ¿Sí?
porque termina siendo tanto el error que no me sirve para lo que yo lo estoy usando. Y la idea es que eso disminuirlo lo más posible. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a trabajar es, bueno, ¿cómo hacemos para disminuir el error? Entonces, una de las cosas que tenemos que, o sea, que nos ayuda a disminuir los errores es lo que la semana pasada repasamos como notación científica. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es repasar un poco qué es la notación científica. La notación científica nosotros tenemos que tener en cuenta, por un lado, lo que llamamos la cantidad de dígitos o cifras significativas, ¿sí? Las cifras significativas es lo que recién decíamos, corte en tantos dígitos, ¿sí? Son las cifras que son distintas de ceros. Y después de eso, lo que vamos a usar es potencias de 10, ¿sí? Las potencias de 10 o sea, nos van a facilitar muchas cuentas. Cuando es sumas y restas, como vamos a usar las cifras significativas, va a haber cosas que van a ser cero para nosotros. Porque siempre nos vamos a quedar con las cifras significativas. Ahí uno puede decir, bueno, pero estoy teniendo errores. Sí, sabemos que estamos teniendo errores porque son siempre aproximaciones, pero si yo tengo que sumar 1.000.000 y a 1.000.000 le sumo 0,5, y para las sumas que yo estoy haciendo es lo mismo que no le sume nada. ¿Se entiende a lo que voy? Ahora, si yo tengo que multiplicar por 0,5, bueno, tal vez en las cuentas pongo un montón de ceros y es como medio complicado, pero vamos a ver que con la notación científica resulta bastante más sencillo. Primero tenemos dos formas de expresar la notación científica. ¿Sí? Hay una forma que es con números entre 0 y 1. Y hay otra que es con números entre 1 y 10, en realidad. ¿Sí? Cualquiera de las dos es lo mismo. Hay muchos que suelen usar números entre 0 y 1 porque lo que me garantiza usar números entre 0 y 1 es que cuando yo los multiplico me siguen dando números entre 0 y 1. Cosa que con números entre el 1 y el 10 no. ¿Sí? Cuando yo multiplico un número entre 0 y 1 por un número entre 0 y 1, el resultado siempre me da un número entre 0 y 1. Entonces, hay muchos que prefieren directamente usar números entre 0 y 1 porque garantiza eso, que yo voy multiplicando y entre esos números no me va a cambiar. No tengo que hacer una nueva adaptación. ¿Sí? A mí me da lo mismo. Yo voy a usar números entre 0 y 1 en general. ¿Puedo alguna vez usar números entre 1 y 10? Seguramente. Pero en líneas generales van a ver que yo voy a usar números entre 0 y 1. Entonces, después, eso por un lado. Cifras significativas, ¿sí? Son las cifras distintas de cero. Por ejemplo, si yo tengo 0, vamos a suponer esto, ¿sí? La primera cifra significativa es el 3. Y de ahí empiezo a contar para la derecha. ¿Sí? Entonces, este número yo lo voy a escribir y acá ustedes van a ver que cuando el número es igual, yo voy a poner igual, porque es igual. Cuando es una aproximación, vamos a usar esto. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es contar los lugares que tengo que mover el 3 hasta llegar acá, para que me quede un número entre 0 y 1. 3 lugares. Como lo corrí 3 lugares, me va a quedar 10 a la menos 3.
O sea, cuando yo lo que tengo es un número que es muy chiquito, van a ver que van a tener potencias negativas. Cuando lo que tengo que es un número muy grande, van a ver que tenemos potencias positivas. ¿Sí? A ver, esto es igual en este caso. La cantidad de cifras significativas me va a decir el corte, ¿sí? De dónde corto. Ahí es donde entra si es truncado o redondeo, ¿sí? Vamos a suponer que es truncado. Truncado en 3 dígitos. Entonces, ahí sí es aproximado. 3 dígitos me va a quedar 3, 4, 0, porque corto acá. Puedo no ponerlo el 0, o puedo ponerlo, es lo mismo. Entonces, este número es aproximadamente este de acá. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo otro número distinto? Por ejemplo, este. $1.489.587. Y lo mismo. Yo lo que quiero hacer es truncado en 3 cifras significativas. Entonces, este número va a ser aproximadamente 0,148 por, y en este caso estoy llevando el 1 al primer decimal. Entonces cuento los lugares. Los lugares que los corro hasta llegar al 0,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares. Entonces va a ser por 10 a la 7. Ahora, vamos a suponer que este es X. Con lo cual este de acá, perdón, acá no. Este es X barra. Y si este sí, este sí barra. Entonces yo quiero aproximar X por Y. Entonces esta aproximación va a ser X barra por Y barra. Por 10 a la menos 3 por 0,148 por 10 a la 7. ¿Cuál es la ventaja que tiene la notación científica? Que al tener esta escritura, yo digo, bueno, hago 0,340 o 34 directamente por 0,148, hago esta cuenta aparte, y por otro lado, hago 10 a la menos 3 por 10 a la 7. ¿Sí? Esta cuenta de acá es usar las propiedades de potenciación. Tengo que sumar los exponentes. Menos 3 más 7 me queda 10 a la 4. Esta cuenta de acá, lo que voy a hacer es agarrar la calculadora. Sí. Bien. Este número, como estamos truncando en 3 dígitos, tengo que aproximarlo de vuelta. ¿Sí? Entonces, el 5 lo voy a correr en un lugar y voy a cortar acá en el 3. Entonces, esto me va a terminar quedando 0,503 por 10 a la menos 1 por 10 a la 4. Con lo cual me queda 0,503 por 10 a la 3. Lo que tiene la notación científica es que
directamente las multiplicaciones, multiplico los números cortados, ya aproximados, y después las potencias sumo el resto de exponentes. En el caso de, dependiendo si yo tengo multiplicación o división. Si yo tuviera una suma de x más y, si yo en este caso tendría que hacer x barra más y barra, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo 10 a la menos 3 y 10 a la 7. El orden de 10 a la 7 me garantiza de que 10 a la menos 3 es muchísimo más chiquito. ¿Sí? Entonces es lo mismo que le sume 0. ¿Por qué? Porque estoy sumando esto más esto de acá. Entonces me va a quedar este número, 0,003417. Cuando yo corte, listo, corto igual en el 8. ¿Se entiende? Sí, yo, profe, no entendí muy bien porque justo estaba anotando. Después, cuando queda 10 a la 4. El 0,503 por 10 a la menos 1, porque acá truncamos Porque en me el quedó 3. este número de acá. Entonces yo tengo que, este número O tengo sea, que de vuelta escribir en truncarlo notación de nuevo. científica. Claro, Ok, entonces por eso queda la 10 a la menos 1. Ahora sí. ¿se entiende? Sí, sí, ahora sí. Gracias. Entonces, la idea es que ustedes vayan aproximando todos los números, sobre todo en el último ejercicio. Después, el martes, vamos a repasar un par de cositas que tienen que ver con el tema del intervalo, que es el ejercicio 3, creo. A ver. Sí, el ejercicio 3 donde tenemos que ver el tema del intervalo. El martes vamos a retomar eso de vuelta, lo expliqué el otro día, que justo había dos alumnos nada más, pero bueno. Vamos a volver a hacerlo, uno con el intervalo del error relativo, uno con el intervalo del error absoluto. Sí, no es difícil, pero está bueno que sea presencial para que ustedes puedan seguir toda la secuencia. ¿Sí? Y yo puedo ver también las caras de si están entendiendo o no, o se perdieron en el medio. El ejercicio y con eso vamos a ver. Ah, no, el 5 de la práctica 1 lo pueden hacer. Después pueden hacer toda la guía prácticamente. Y toda la práctica 1 ya la pueden hacer toda. ¿Sí? Salvo esa parte del ejercicio 3, que lo que quiero es que estén la mayoría, si me entienden bien, de cómo se hace. No es difícil, pero hay que prestar atención a algunos detalles. Nicolás y Juan, que estuvieron el otro día, pueden dar fe de eso. Empieza muy tranqui la materia. ¿Sí? Yo le decía otra vez, si empieza tranqui. A veces se dejan estar y cuando se dieron cuenta ya no es más tranqui. Eh, Hagan toda la práctica 1 para el martes corregimos lo que tengan de dudas de eso, hacemos el 3 con estas explicaciones y ya después el miércoles arrancamos con toda lo que es la práctica 2. ¿Ok? ¿Dudas hasta Bien, acá? perfecto. No, yo no. La semana que viene es virtual de nuevo, ¿no? No, O presencial. presencial. Sí, tengo que ¿Cómo va a ser hablar al con final? Eduardo por el miércoles. eh, Ok, pero eso termino de confirmarles el martes que viene. bien. Bueno, lo libero. Bien. Perfecto, profe. Bueno, profe, nos vemos. Buenas Nos noches. vemos. Chao, Hasta buenas noches. luego. Chau, chau.